Buenos días, bienvenidos a otra lección de nuestro libro El Sendero de la Verdad. Estamos con el número 9 y nuestra lección es la número 28 esta mañana. Y nuestro maestro va a ser nuestro hermano Rogelio Tristán. Para empezar, vamos a hacer una oración. Señor bendito, te damos gracias por todas tus bendiciones, porque tu gracia nunca cesa sobre nosotros, Señor. Aún a través de nuestros problemas y de nuestras pruebas, tú nos has demostrado, Señor, que a cada paso tú estás con nosotros. En nuestra aflicción tú estás con nosotros, en nuestra tristeza estás a nuestro lado. Te damos gracias, Señor, porque nunca nos abandonas. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra nos da aliento, nos da fuerza, nos dirige, nos anima, nos levanta, Señor. Y te doy gracias, Señor, por los maestros en esta mañana, los maestros de escuela dominical a lo largo de nuestro planeta, Señor, que están preparando lecciones o están ya dando las lecciones, Señor, para recibir tu palabra esta mañana. Bendice a mi hermano Rogelio, Señor, que tú unjas sus labios, unge, Señor, esta lección, unge nuestras mentes, Padre Santo, para que practiquemos tu palabra. Gracias una vez más por la iglesia del Nazareno en Eastside, por el liderazgo en esta iglesia, Señor. Gracias por mi hermano Rogelio, su fidelidad, su compromiso para enseñar, Señor. Y continúa bendiciéndolo y ungiéndolo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy buenos días, Dios me los bendiga. Ya lo dijo la pastora, hoy vamos a tener la lección número 28, que se titula La Iglesia en el Corazón del Imperio. Esta lección nos la preparó el hermano Daniel Pesado de España, y tenemos el versículo para memorizar en Romanos capítulo 1 versículo 16, la primera parte del versículo 16, y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos capítulo 1 versículo 16, la primera parte del versículo 16, perdón. Y el propósito de esta lección es que, yo siempre lo digo, nosotros como alumnos, porque todos somos alumnos, todos aprendemos cada día algo diferente. Entonces dice que nosotros como alumnos podamos admirar a una iglesia que en un medio espiritualmente adverso prospera y coopera con Dios en transmitir el verdadero evangelio de Jesucristo. Entonces este es el propósito de esta lección. Como les digo, se los vuelvo a repetir, esta lección nos la preparó el hermano Daniel Pesado de España. Nos vamos a centrar en el libro de Romanos en esta mañana. Y en la introducción que tenemos dice que teniendo el conocimiento que hoy nos llega acerca de la ciudad de Roma y conociendo la Roma de la época de Pablo, ¿qué diferencias encontramos entre la comunidad cristiana de hace 2000 años y la de hoy? Yo creo que pues no tenemos mucha diferencia, porque hay mucho, ¿cómo se dice? Oposición al Espíritu de Dios. Tanto en aquellos tiempos como hoy nosotros lo vivimos, de igual manera tenemos mucha oposición a la iglesia, al Espíritu de Dios, al no creer, al ser siempre nosotros desobedientes. Entonces yo creo que no hay mucha diferencia. Les voy a dar un poquito de lo que es esto, Roma, el Imperio Romano. Como todos saben, Roma apareció en la época tardía del Oriente Bíblico. Dice en el Antiguo Testamento, es entrevista allá proféticamente en el libro de Daniel, que viene siendo el cuarto imperio, de los capítulos 2 y 7 en Daniel. Y para poder aprender un poquito más, Roma viene del griego Rom, con R-H-O-M-E, Rom, y significa fuerza. Eso es lo que significa en griego, o sea, es lo que nos traduce al español fuerza, Roma. Y yo creo que aún sigue teniendo mucha fuerza, porque como todos sabemos, y aquí nos lo dice también en la introducción, dice, puede engañarnos pensar que la ciudad de Roma, que a su vez incluye el estado de la ciudad del Vaticano, del cual es el monarca el Papa,
y que es considerada por alrededor, fíjense, de 1.300 millones de personas como la sede de la iglesia. Imagínense, todavía tiene, yo creo que mucho poder, mucha fuerza. Roma sigue teniendo fuerza. Dice, pero aún a pesar de que mucha gente lo tiene como si fuera el epicentro de la iglesia, tenemos que entender que como quiera el cristianismo tuvo que haber sido trasplantado, o sea, el evangelio tuvo que ser trasplantado, porque la oposición hubo, en un tiempo un muy buen, ¿cómo se dice? Benefició el Imperio Romano benefició mucho a que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo se expandiera, porque hubo paz, ellos tenían mucho poder y en ese tiempo empezaron a hacer muy buenos caminos, muy buenas carreteras, tráfico marítimo, por todas partes hubo el idioma, el griego se entendía muy bien, el latín, entonces eso benefició mucho a que el Evangelio se dispersara. Es por eso que tenemos que ver que, o sea, Roma sigue siendo considerada una parte fuerte de todo. Dice, y aquí mismo nos lo dice, y aún no, y a pesar de estar en Roma, la sede diplomática y administrativa del catolicismo romano, el crecimiento de la iglesia cristiana acontece principalmente en todo el resto del planeta. Y dice, sin embargo, la iglesia de Roma fue una iglesia que desde su nacimiento fue permanentemente desafiada por diferentes motivos, como presiones políticas de antaño, la tremenda diversidad de la cultura, la cercanía de los poderosos centros del desarrollo del saber y la cultura, como el imperio de Grecia. Además, en ella convergen en sus inmediaciones 3 continentes, Asia, África y Europa, lo que nos deja un hermoso ejemplo de supervivencia y claridad de propósito. Ahí se nota claramente el propósito de Dios, porque Roma, como aquí nos lo dice, estaba cercada por diferentes, había como quiera diferentes culturas. Ya ven que en Roma como quiera, a pesar de que estaba en el cristianismo, también había muchas religiones paganas. Se tenía que hacer reverencia al rey, o sea, tenías que adorar al rey. Si no participabas, te dabas como un traidor, una persona que no estabas bien. Ese era su pensamiento. O sea, tú tenías que darle adoración a la persona antes que a una deidad, como la de nuestro Dios. Y veamos algunas de las características de la verdadera iglesia en Roma en los comienzos del cristianismo. En el primer punto que vamos a tocar, dice que era una iglesia adecuadamente adoctrinada. Y sí, dice, la iglesia en Roma es la más teológicamente adoctrinada. Y Pablo, en solo 16 capítulos, hizo una exposición completa de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que él explica su proveniencia, su necesidad, su eficacia y sus resultados. Y yo creo que hoy nosotros también podemos ver todas esas cosas cuando venimos a este hermoso libro, que es la Biblia. Aquí nosotros podemos ver que realmente es la sana doctrina, como decimos. Y dice, indudablemente el apóstol entendía que la iglesia en Roma, por su ubicación e influencia, necesitaba una clara exposición del Evangelio. Yo creo que ellos la necesitaban, o nosotros la necesitamos, porque vemos, vamos a decir que, lo voy a generalizar, porque en casi todas las iglesias hay siempre algo que no está bien. O sea, hay cosas que se nos meten por ahí, cositas que son muchas veces que pensamos que son pequeñitas, que no van a entorpecer lo que estamos predicando, pero muchas veces nos llevan a fallar. Entonces eso lo tenemos que ver, que siempre tenemos que estar adecuadamente adoctrinados, y esta es la verdadera doctrina. Y como les digo, lo generalizo, porque no quiero decir que a lo mejor nosotros somos perfectos y que otras iglesias no están en ese mismo nivel que uno, pero no, muchas veces se nos pasa por alto, sin querer, o cosas así. Yo les digo porque yo lo he pasado en lo poco que tengo, que muchas veces se nos meten cositas que nos pueden afectar.
Entonces vamos a ir al primer punto, al inciso A, que dice la realidad del pecado en la raza humana. Y yo les quisiera leer el primer capítulo de Romanos, de los versículos del 18 al 32. Y aquí tengo una persona voluntaria que es mi pastora. Ella dice que me lo va a leer. Pastora, si quiero que dice mi Biblia. ¿Romanos qué es? Capítulo 1, versículos del 18 al 32. Dice la culpabilidad del hombre. Aquí lo llevo. Aquí, perfectamente. Nuestra pastora nos lo va a leer. Y la palabra del Señor dice así: Amén. porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por favor, para tantito ahí, pastora, por favor, ahí. Ahorita seguimos en el 24. Solo quería explicarles un poquito de lo que nos dice aquí. Y dice que es la culpabilidad del hombre, la verdadera razón, la realidad del pecado en la raza humana. Y aquí mismo nos lo dice, que la ira de Dios se manifiesta desde lo alto. Y dice que todo se nos ha sido revelado desde la creación del mundo, imagínense. Entonces yo me puse a pensar, si nosotros, habiendo conocido a Dios, no le hemos glorificado como a Dios, como dice aquí, sino que nos hemos hecho egoístas, que nos creemos nosotros autosuficientes, cuando lo hemos estado viendo desde la creación del mundo, nos lo dice, que Dios es el único, es el que nos hizo a nosotros mismos para algo bueno, y nosotros nos hemos desviado completamente, hemos tomado otros caminos, teniendo ese libre albedrío, nos hemos desviado. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha infectado. Es como ahorita este virus que tenemos, el COVID, pero es peor todavía aún. El pecado es aún peor todavía, y tenemos que reconocer que para el pecado, para curarnos nosotros de eso, la única alternativa es Jesucristo. Es el único camino que nos puede guiar. Entonces, a lo que yo voy es que aquí nos explica claramente que la culpa es de nosotros y no de Dios. Nosotros tenemos toda la culpa, pero pues vamos a darle un poquito más, a profundizar más en esto en un ratito más. Vamos a seguir leyendo, y pastora puede continuar en el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad,
llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, fíjense todo lo que nos dice el apóstol San Pablo en estos versículos. Primeramente dice que es la realidad del pecado en la raza humana, que es nuestra culpa, porque la es. Todas las cosas que uno hace al no tener una buena comunión con Dios están aquí. Imagínense la homosexualidad, todos esos pecados de ira, de cosas malas, robos, asesinatos, tantas cosas que uno ve malas en el mundo, y aún así uno dice, ¿por qué va? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite esto? Pero es nuestra propia culpa. Y dice que la ira de Dios se refleja desde lo alto. Entonces, cuando uno habla de la ira de Dios, uno no habla de una ira como la que uno tiene. La ira de uno es algo malo. En cambio, la ira de Dios es una reacción santa a las personas que están en contra de sus mandamientos, de sus preceptos, de su palabra. Entonces, nos dice que Dios nos entrega. Hay un punto en el que uno ya le llena el copete a Dios, como lo decimos aquí. Nosotros, Dios tiene sus límites. Dios quiere que todos nos salvemos, pero cuando uno ya llega al límite, el juicio de Dios es o sea, que todas estas cosas pasen. ¿Por qué? Porque hay motivos. Dios tiene sus motivos. Y hay dos puntos que yo tengo en mis apuntes. Hay dos cosas que tenemos que ver, porque primeramente dice que uno mismo se envanece, se hace egoísta, se cree que uno es, como ya lo dije, autosuficiente, y dice Proverbios 16:2 que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Entonces, cuando todas estas cosas nos pasan, cuando viene el juicio de Dios, siempre pensamos, Dios es malo, Dios es un Dios que se dice que es de amor, pero no, ¿por qué me están pasando estas cosas? Pero como lo hemos visto, hay retribución a nuestro extravío. O sea que Dios, al momento en que ya no atendemos a su llamado, Él nos hace que pues caigamos en todo lo malo. Y hay dos, ¿cómo se dice? ¿Cómo le diré? Dos propósitos al entregarnos a nuestros propios caminos pecaminosos. Y dice, el primero es permitir que el pecado y sus consecuencias se aceleren como parte de su juicio contra ellos. Y el segundo es, dice, llevarles a un punto, fíjense, este es el donde les digo yo, Dios tiene un límite, nos llama, pero dice que nos tiene que llevar a un punto donde nos demos cuenta de la necesidad de su misericordia, de su perdón, su salvación espiritual y de una buena comunión con Él. Entonces, por eso es que nosotros debemos entender que esta es la realidad de nosotros, y sin duda la ciudad de Roma ofrecía tremenda oposición al Espíritu, como hoy nosotros lo tenemos, como hoy nosotros también ofrecemos nosotros mismos como iglesia esa oposición, que nosotros somos la iglesia. Entonces nosotros muchas veces también ofrecemos esa oposición al Espíritu, a todo lo que es de Dios, a la vida de santidad. Entonces todos sabemos que en Roma había mucho poder, había muchas riquezas, mucha gente que se ambicionaba con todas esas cosas. Y hoy nosotros también tenemos este mismo problema, y por eso el apóstol San Pablo nos dice en Romanos 3:10,
en el capítulo 3, versículo 10, la primera parte del versículo 10 y del versículo 18 nos dice: no hay justo ni aun uno, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Sí es. Nosotros al leer esto decimos: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El temor a Dios no es que tengamos miedo a Él, es tenerle respeto, tenerle en cuenta que Él es el único que nos puede ayudar en toda nuestra caminar en esta vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tenerle ese respeto, tenemos que reverenciarle. Ese es el temor a Dios, ese es el verdadero temor a Dios. O sea que nosotros no somos justos, justo es Él. En el siguiente punto, en el B, dice: la eficacia del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que el apóstol San Pablo les dice a los romanos: cuál es el verdadero camino hacia una salvación, hacia una verdadera comunión con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y dice: pero al mismo tiempo el apóstol les dijo que hay una única alternativa eficaz para la ciudad de Roma, el Evangelio de Jesucristo. Es lo que dice, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Aquí nos sigue el hermano pastor Daniel Pesado, nos dice que la iglesia de Roma, dice, ciudad que era centro por excelencia del poder político, económico y militar de la época, necesitaba entender la verdadera naturaleza del problema que enfrentaban, pero al mismo tiempo les era necesario comprender la eficacia y la radicalidad de la solución ofrecida por Dios. El apóstol nos explica claramente cuál es la única alternativa eficaz y dice que es el Evangelio de Jesucristo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. ¿Y qué significa la salvación? La salvación es la palabra griega soteria y significa liberación, rescate, preservación y protección. Muy bien. Amén. Claro, entonces, la única alternativa que nosotros tenemos como iglesia, como personas, si queremos tener una verdadera comunión con Dios, es a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, creer en Cristo, creer que Él murió en la cruz, resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque esa era la única forma de rescatarnos a nosotros, de limpiarnos a mí de mis pecados, a ti, a aquel, a todo el mundo. Y eso es lo que tenemos que entender, que es la única forma eficaz de rescatarnos. Era ese pago, ese sacrificio perfecto que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y hoy es el poder de Dios para la salvación en todo aquel que cree. Amén. En otras palabras, dice que el poder del imperio confrontado por el Evangelio del poder, en otras palabras, dice, el poder del imperio confrontado por el Evangelio de poder, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, esto es la única forma, como ya hemos dicho, de ser libres. Teniendo confrontando nuestros mismos pecados con el Evangelio. Viniendo aquí y sabiendo que aquí está la verdad, porque dice, no, yo no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque no me quiero dar cuenta que estoy mal, o sea, no quiero saber que lo que estoy haciendo estoy mal, pero es la única forma eficaz de saber que nosotros estamos mal, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, el apóstol nos da ¿cómo se llama? Nos dice cuáles son nuestros males y a la vez también nos da la solución a nuestros males. En el siguiente punto dice la preeminencia de la fe en Jesucristo para salvación. Dice nuestro hermano Daniel Pesado, dice, es en esta epístola a los romanos donde se anuncia con plena claridad que la salvación es por medio de la fe en Jesús. Fíjense, la fe en Jesús, no en como nos dijo el apóstol San Pablo, en la culpabilidad del hombre, que nos hemos desviado a modo de que hemos adorado otras
cosas, o sea, al hombre, a animales, a cualquier cantidad de figuritas que nos hacemos ahí y que las cargamos en la cartera, que porque ay, es bien milagroso. Sí. Eso no es verdad. Aquí dice que la única forma de salvación, la plena claridad de la salvación es por medio de la fe en Jesús. Aleluya. No hay otro más. Bendito eres, Señor. Amén, amén. Dice, y Pablo dice, lo proclama en el mismo principio de su carta. Y sí, porque Pablo da los saludos, termina saludando a las personas, primeramente se presenta a él como un siervo, un verdadero siervo de Jesucristo, saluda y luego proclama que esta es la única forma, dice, que no se avergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación. Y a continuación, dice, nos anuncia la manera, porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y sí, cuando uno se hace, cuando uno es justo delante de Dios, es porque uno tiene una buena comunión con Él, cuando uno está en buena comunión con Jesucristo, con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice que el justo, más el justo por la fe vivirá. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la fe, cuando tú tienes esa fe en nuestro Señor Jesucristo, cuando tú pones toda tu fe en Él, tú sabes que es la única forma de caminar bien, de hacerte ante los ojos de Dios, tú ser una persona justa, recta, y que es la única forma de avanzar de un paso de espiritualidad buena al siguiente, de crecer espiritualmente de un nivel a otro. Uno no puede crecer espiritualmente si no tienes a Jesucristo en tu corazón, si no has puesto tu fe en Él. Entonces la única forma de que nosotros crezcamos, de que nosotros seamos vistos como justos delante de los ojos de Dios, poniendo nuestra fe, no avergonzándonos, porque no debemos con nuestras amistades, con personas que conozcamos como nuevos, no debemos de avergonzarnos de decir que somos cristianos, que tenemos la fe puesta en Jesús y el decir que hay vida después de la muerte. Amén. Porque yo tengo una camisa que decía, como yo manejo mucho, me gustan mucho los camiones, decía, dice, así como que habrá vida después de la muerte, y le dice el otro, pues toca mi troca y te darás cuenta. Entonces yo digo, claro, sí lo hay, pero la vida después de la muerte es Jesucristo. Entonces tenemos que poner nuestra fe en Él, tenemos que saber que para ser justos delante de los ojos de Dios no debemos avergonzarnos de decir que somos cristianos, hacer el bien y como les digo, crecer en el espíritu de un nivel a otro constantemente. Por eso hay que leer la palabra, hay que mentalizarla, y aquí mismo nos lo va a decir el hermano pastor, como dije que se llama, Daniel Pesado. Dice, para entender la dimensión de este anuncio, dice, solo basta recordar lo que sucedió cuando en el siglo XVI Martín Lutero tomó conciencia de esta verdad y aún sin proponérselo dividió el cristianismo al iniciarse el denominado cisma protestante. Dice que solo queda insistir en el hecho de que solo queda insistir en el hecho de que esta es, dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, Romanos 10:17. Eso es lo que nos hace responsable de la proclamación del Evangelio. Cuando yo estaba leyendo esto, Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, yo me puse a pensar y dije, qué gran verdad, porque no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes pueden leer y no pueden estar oyendo lo que leen. Absolutamente que sí. Pueden estar teniendo sus pensamientos en otra parte. Y sí, es verdad. Entonces yo me puse a pensar y dije, qué gran verdad, porque cuando uno viene a estudiar la palabra de Dios, uno tiene que estar leyendo y escuchando lo que lees, meditando en lo que lees. Y esa es nuestra forma de crecer y nuestra forma de entender que el Evangelio es lo que nosotros necesitamos para curarnos este virus que tenemos, que es el pecado. Así es. Pablo les advirtió a los romanos
que toda persona enfrentará el juicio de Dios, no habrá escapatoria por esta causa. Si la iglesia en Roma fracasaba, fíjense, aquí hay un punto más que es interesante porque dice, si la iglesia en Roma fracasaba en recibir, asimilar y diseminar el evangelio que salva únicamente por la fe en Jesús. Nosotros también hoy tenemos que Ese desafío. el mismo desafío exactamente, hermano, el de recibir, asimilar, diseminar y poner nuestra fe únicamente y entender que solamente por Jesús somos salvos. No nos vamos a librar del juicio, nosotros tampoco. Pablo les advirtió a los romanos y esta advertencia sigue aún para nosotros. No nos vamos a librar de ese juicio si no entendemos la realidad de las cosas, si no le ponemos atención a nuestra vida, el cómo estamos caminando, el qué es lo que hacemos diariamente, porque hay que vivir un día a la vez. Despiertas un día y hay que dar gracias a Dios y pensar que si el día de ayer estuviste bien, hoy lo tienes que hacer bien nuevamente, tienes que leer la otra vez la palabra, tienes que volver a orar, tienes que estar siempre, como dice la canción, un día a la vez. ¿Por qué? Porque no porque ayer no hice nada, no quiere decir que hoy, ay no, ya me salvé, ya, hoy no voy a caer en mal. No, en cualquier momento nuestra mente, nuestros pensamientos se pueden desviar y este juicio todos sabemos que es algo serio. El juicio de Dios es algo serio y ustedes, todo el mundo lo entendemos porque nos pasa algo malo y, ay Dios, ¿por qué a mí? Y ay Dios, ¿por qué esto? Entiéndanlo, el juicio de Dios siempre nos llega en un punto y no nos podemos salvar si no recibimos, si no asimilamos y si no estudiamos la palabra y estamos en constante oración. Dice que no habría alternativas para sus ciudadanos el día del juicio, al igual que para nosotros. Dice, por ello los cristianos romanos, dice, tuvieron el enorme privilegio de ser alcanzados por el evangelio, pero al mismo tiempo debían asumir la gran responsabilidad de compartirlo con sus conciudadanos. Al igual nosotros, hoy nosotros también tenemos esa responsabilidad, hay que compartirlo con las personas que no lo conocen. Dice, dijo un amigo hace como 2 semanas, dijo que había estado en Kentucky y que había ido no sé si saben, en Kentucky está el arca de Noé, y hay un creo que, como se le dice, el Museo de la Creación. Sí, yo no he ido, tengo ganas de ir, pero mi amigo dice que fue, él no crea, no es creyente, y dijo, no hombre, mi esposa quería ir al Museo de la Creación. Y le dije, bueno, pues ya, te tienen los boletos, vamos. Dijo, aunque a mí realmente no me interesa eso. Dijo, para eso hay películas, para eso hay, no me acuerdo qué más cosas dijo. Y le dije yo, no, para eso está la Biblia. Dije, para eso está la Biblia. Le dije, si quieres saber realmente lo de la creación, vete a la Biblia. Amén. La Biblia te lo va a decir. Amén. No, ya no me dijo nada. No. Pero ahí está contenida la verdad. Sí, exactamente. Amén. Entonces, nosotros también tenemos que compartirlo. Yo a lo mejor en ese ratito dije, bueno, aquí le entro, Digo, no, pues aquí está la Biblia es la que te dice todo. Las películas te van a mentir. Las películas te van a mentir, no te van a decir todo lo que es la verdad. En cambio, aquí está la verdad. Amén. Y así es como nosotros tenemos que hacer. O sea, hay que buscar el punto en el que podamos meternos a las personas y compartir el evangelio. Compartirlo. Siempre hay una oportunidad, siempre se nos va a dar, siempre se nos va a presentar. Y esa es la forma en que nosotros también hoy tenemos ese privilegio, ese enorme privilegio. También hemos sido alcanzados por el evangelio de Jesucristo y es nuestra responsabilidad compartirlo. Amén. Amén. Y pasemos al siguiente punto. Dice, era una iglesia apartada para Dios y su obra. Dice, el apóstol les había dicho que la gracia de Dios era suficiente. Se sobreabundó y por esto es posible vencer al pecado, pero luego les advirtió que no usaran este abundante y eficaz regalo de Dios para continuar pecando. Veamos lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 1. Si alguien lo tiene ahí o esperan, yo lo puedo leer. Dice... 6:1. Sí, aquí lo tengo ya. Léalo, pastor. ¿Qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, claro. Léame por favor el número 2 también, se me olvidó, perdón. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así es, entonces, aquí nos dice, la gracia de Dios sobreabundó, pero esto no quiere decir que tengamos que seguir pecando. Ya lo hemos escuchado con nuestro pastor aquí las semanas anteriores. Dios es un Dios de oportunidades, pero no por eso vamos a decir, ay no, voy a seguir haciéndolo, como Dios me va a dar otra oportunidad. Sí. No. Él también nos advirtió, el mismo pastor nos dice, Dios es un Dios de oportunidades, pero también tiene un límite. Ya lo hemos estado viendo también aquí. Entonces no podemos nosotros seguir en eso. Aquí hay, fíjense, aquí hay varias formas de cómo Pablo utilizó como si varias palabras griegas que Pablo y a través de toda la Biblia podemos ver que se utilizan para lo que es el pecado, para lo que significa el pecado. Y vamos a ver unas que son muy, muy importantes. La primera dice es hamartia. Dice, esto significa el pecado, dice, como una transgresión, comportamiento indebido u ofensa contra Dios. Esto incluye, dice, cualquier acto de desobediencia en contra de los mandatos, de todo lo que es las instrucciones y normas de Dios. La otra es adikia. Esto significa que es el pecado como una, aquí dice, como una maldad, impiedad o injusticia. También puede describirse como carencias de amor, ya que toda maldad se deriva, dice, de una falta de amor y consideración por Dios y los demás. Dice, adikia también es también un poder que puede esclavizar y engañar. Dice. La otra es anomia. Dice, esto significa pecado como infracción de la ley y desafío a la ley de Dios. Y la última es apistia. Esto significa pecado como incredulidad o infidelidad. Entonces de aquí debemos sacar nuestras conclusiones de todas las formas en las que el pecado se nos presenta. Y como se nos dice, no porque la gracia de Dios sea un regalo gratuito, no quiere decir que tengamos que seguir en la misma forma de pecado, porque no se puede, dice la palabra, que uno no puede servir a dos dueños y a dos señores. Entonces, o eres de Dios o no eres. Y no hay neutro, no hay no, un neutro. no hay yo nada. ni me meto con Dios, ni me meto con aquí. No hay neutro. No hay neutro, porque muchos dicen, no, es que yo no soy malo, yo no he hecho lo que hace aquel, yo no he hecho lo que hace el otro, pero todos somos pecadores. Así es. Todos somos pecadores, la misma palabra nos lo dice, Así es. porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que entender que tenemos esa oportunidad, como dijo el pastor, ya lo dije, es un Dios de oportunidades, pero no por eso vamos a abusar. No por eso vamos a abusar. Algunos dicen que se toman una licencia, porque son cristianos, se toman licencia de que pues Dios me va a perdonar. Y tal vez lo hacen esporádicamente, pero aún así Dios sabe que no lo estás haciendo de una manera bien, sino que te estás tomando esa licencia de volver a transgredir sabiendo que estás ofendiendo a Dios. Exactamente, no hay licencias, aquí no hay permisos, como que me voy a salir un ratito. No. Exacto, me voy a salir un ratito. Y el gran peligro de la enseñanza de ciertas iglesias que piensan que cuando han entregado su vida a Jesús o cuando le han pedido a Jesús que entre en sus corazones, ellos piensan que pueden seguir pecando, que siempre van a ser salvos, que todo va a estar bien, pero la Biblia dice que Dios no va a considerar justo al pecador. Amén. Y dice, y la pastora dijo algo que yo leí el otro día, dice, invitar a
que Jesús entre en tu corazón. Pero no porque lo invitemos quiere decir que ya sea todo. Hay que seguirle los pasos, hay que obedecer. No solo es invitarle a, ay, ven a mi corazón, no, hay que invitarle a tu corazón, pero hay que dejarlo que Él limpie tu corazón. ¿Y cómo? Obedeciéndole, orando, leyendo la palabra, creciendo espiritualmente, exactamente. Teniéndole ese respeto que hablamos del temor de Dios. Todos creen que el temor de Dios es que estamos asustados. No, el temor es ese respeto, reverencia, siempre teniéndolo en cuenta Él. Sí, sobre todas las cosas, primeramente Él. Y dice que también esta era una iglesia apartados por medio de Cristo. El apóstol explica que somos apartados por medio de la fe en Jesucristo. La clave para comprender este gesto misericordioso de Dios es creer lo que Él dice. Y por medio del apóstol, dice en su palabra, el ofrecimiento es preciso y firme. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:24. Y Pablo usa a menudo dos palabras para expresar el concepto de la salvación. Aquí nos lo dice que somos justificados gratuitamente, y la otra palabra es la redención. La redención, dice, viene del griego apolutrosis, dice, y significa comprado mediante un pago, comprado de vuelta o restaurado, rescatado, liberado y puesto en libertad. Y ser justificado es del griego dikaio, significa ser hecho justo ante Dios, ser constituido justo, es establecer como correcto o rectificar algo. Y a nivel judicial significa ser declarado no culpable. Entonces el ofrecimiento es preciso y firme, dice, justificados gratuitamente. Pero a lo que vamos es de que este ofrecimiento está siempre dispuesto para todos. Es gratis y está al alcance, como hemos dicho, de todos, pero hay que apartarnos realmente de lo malo. El apartarnos de lo malo, cuando uno utiliza la palabra que uno está viviendo en santidad, no es porque a uno se le tenga que dar reverencia, ya lo hemos dicho, uno no es un santo como para reverenciarlo o para hacer milagros. La palabra de vivir en santidad es apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado y seguir el camino correcto. Y dice que Pablo nos enseña es Romanos 6:3, dice Pablo les enseña a los romanos que es en Cristo, por medio de la fe en Él, que somos apartados para la salvación. Y dice, Pablo confirma esta enseñanza diciendo que una vez que creímos somos bautizados en Cristo Jesús. Está en Romanos 6:3. Ahí lo tiene, pastor, hermano. Aquí lo tengo en inglés. Don't you know that all of us were baptized? ¿No saben que todos ustedes fueron bautizados en Cristo Jesús? En su muerte, Sí, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y sí, como el bautizo no es que te salve, el bautizo es un paso de obediencia, es una señal externa de que tú te estás comprometiendo a seguir a Jesucristo. Dice que ha sido bautizado en su muerte. O sea que yo lo tomo como que cuando tú entras al agua estás muriendo al pecado, y cuando sales has regresado a una nueva vida. Pero eso es solamente cuando eso, como decimos, es una señal externa de que tú estás mentalizándote, que tú estás tomando conciencia de que vas a seguir el camino correcto, de que no nada más es me bauticé y ya. O sea, como decimos, está el ofrecimiento, es preciso y firme, está al alcance de todos. Te bautizas, pero no solo es el bautizarte, sino que también es el seguir la fe, el poner siempre paso a paso que tú des en el mismo camino, el camino correcto. Porque el camino no es fácil,
tiene muchos baches porque lo tiene. El camino del cristianismo no es fácil, tiene baches y hay muchas salidas. Te ofrecen ese camino te ofrece muchas salidas, porque también las hay, no, la salida al éxito, la salida a la fama, la salida a las riquezas. No, el seguir a Cristo es ser recto, estar recto en ese camino. Entonces, como lo hemos visto, estamos y somos apartados solo por medio de Cristo. No hay otra forma de apartarnos del mal. Nuestras propias fuerzas no lo van a lograr, no lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos carne, y como dice el apóstol San Pablo, dice, si no hago lo que no, quiero hacer lo bueno, pero no lo hago porque en mis miembros aún sigue lo malo. Entonces hay que perseverar. También dice que somos apartados para justicia. Y el apóstol San Pablo comienza declarando lo siguiente: no hay justo ni aún uno. Y añade que en la ley de Moisés no hay remedio para la injusticia, pues la ley brinda el conocimiento del pecado, pero no es un remedio eficaz. Y es a partir de este reconocimiento cuando por ese contraste Pablo comienza a delinear. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo está disponible, ya lo hemos visto, para todo el que cree en Él, pues Dios es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces lo tenemos claro, queremos ser justos, queremos ser justificados delante de Dios, tenemos que poner nuestra fe en Jesús, porque dice al que es de la fe en Jesús. Como consecuencia de esta justicia recibida por medio de la fe en Jesús, nosotros podemos tener muchos beneficios, fíjense. Esto no lo encuentras en ninguna otra parte, porque esto no es ir a comprarlo a la farmacia o a la tienda de la esquina. Estos beneficios solamente nos los da cuando tenemos una buena relación con Dios, con Jesús. Y dice: la paz, la riqueza de la gracia de Dios, la esperanza, la fortaleza en la tribulación. Todo esto como resultado de lo que también Pablo llama reconciliación con Dios. Amén. Eso se encuentra en Romanos capítulo 5, del versículo 1 al 11, y ahí lo puedes leer. Yo te invitaría a que leas todo el capítulo de Romanos. Son 16 capítulos y están desde el primero hasta el último. Hay mucho que rescatar. No sé cómo vayamos del tiempo. 5 minutos. Ok, entonces también estamos apartados para una vida victoriosa, y el capítulo 7 de Romanos siempre ha sido un motivo de controversia en lo que nos dice el hermano. Amén. Pero nosotros no lo vamos como dice aquí, nosotros no lo vamos a arreglar ahorita en un ratito. Entonces dice que dice: el clímax de la desesperación emerge en forma de un desgarrador grito: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces nosotros tenemos la respuesta en el versículo 7, capítulo 7, versículos 25 al 8:1. Yo les voy a dar pronta lectura para no hasta el 8.1, ¿verdad? Sí, del 25 hasta el 8.1, y dice, aquí lo tengo, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces dice: existe además esta lucha interna en el ser humano para intentar agradar a Dios, por lo que puede fracasar uno vez tras vez. Entonces por eso debemos de dar gracias a Dios por Jesucristo, porque dice que ahora no hay ninguna condenación. ¿Para qué? Para los que estamos viviendo por el Espíritu y no en la carne. Tenemos que apartarnos para una vida victoriosa a través de Jesús, viviendo siempre en el Espíritu, no en la carne. Amén. Además dice que era una iglesia agradecida, y aquí nos dice que el servicio, la demanda del servicio cristiano no solo debe de ser como para los de la familia, o sea, no como para los de la familia ni de la fe ni de nosotros mismos. O sea, tiene que ser para todas las personas, tiene que ser más allá de la familia en la fe. Así nos lo dice en Gálatas 6:10, y dice que
Asimismo se menciona que debemos ser capaces de amarnos entre hermanos en Romanos 12, capítulo 12, versículo 10. También al igual dice que Jesús hace la iglesia responsable de mostrar su gratitud a Dios, incluyendo en su círculo compasivo a los que se oponen al Evangelio. Y esto es lo que yo he estado diciéndoles a mi hermano, a mis primos. O sea, uno tiene que ver que no luchamos ni contra el hermano, ni contra nadie más, es contra el enemigo. O sea, el enemigo nos quiere ver mal. Si por alguna razón alguien te hace algo, no pienses que esa persona está queriéndote perjudicar nada más por él. Es el enemigo quien te quiere poner el mal con él. Entonces uno tiene que orar por ellos, aunque ellos te hagan mal. Dice, tú tienes que, dice, aquí mismo nos lo dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, nosotros en la iglesia tenemos que servir a Dios, y servir no solamente aquí en la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Hay que extender nuestro servicio y hay que ser agradecidos, y hay que tener siempre la conciencia en que las personas que no conocen a Jesús lo necesitan, porque es la única forma de que ellos comiencen a ver la vida diferente. Y como conclusión, dice, aquí nos dice el pastor, dice, tal vez cabe la pregunta: ¿qué características aporta la iglesia de en Roma para quienes casi 2000 años después pretenden crecer en situaciones similares de desventaja y ser altamente efectivos? A simple vista notamos que esta iglesia era una iglesia con una sana doctrina, era una iglesia que se concebía a sí misma apartada para cooperar con Dios, y finalmente era una iglesia cuyo estilo de vida demostraba cómo sus corazones transformados por la gracia divina eran sensibles a la necesidad y por lo tanto agradecidos. Entonces nosotros tenemos que ver estas características, copiarlas. ¿Por qué? Porque necesitamos ser igual. O sea, ya no lo dice la palabra de Dios, no seas vencido por lo malo, sino vence con el bien, el mal. Y yo espero que hayamos aprendido algo en esto, que hayamos visto qué son las cualidades que nosotros tenemos que poner en nuestras vidas, y saber que la única forma de salvarnos es por la fe en Jesucristo. Dios me lo bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.